para que entonces usted pueda redactar correctamente su marco teórico y de la misma manera también considerar esto en la elaboración de trabajos de investigación. Así que de esa manera, así de manera resumida, es lo que vamos a comprender durante el desarrollo de este curso. Tiene usted una lámina al frente, por favor, que quiero pedirles de que pues quienes ya estén en el grupo de apoyo, excelente, vamos a continuar, espero poder sirviéndoles de manera muy de donde usted pues tiene la oportunidad de poder recibir el curso y de esa manera también ir entendiendo la necesidad que tenemos todos de poder aprender. Entonces, mis estimados y apreciables compañeros, su servidor Edson López, pues les da la cordial bienvenida al curso de investigación y proyectos 2, monografía. El correo electrónico del curso es fg673@urural.edu.gt y por favor, cualquier apoyo, cualquier consulta, pues podemos tenerlo ahí a través del grupo de apoyo en Telegram. Así que esperaría yo poder pues tener ahí el que usted pueda agregarse y poder tener entonces la comunicación efectiva con ustedes. De igual manera, pues se me ha pedido por favor para que usted pueda en este momento, pues quienes ya lo hicieron, pues excelente, felicitaciones. Quienes no, por favor, recordarles que fecha límite para poder realizar usted su asignación de cursos es el 25 de julio. Así que por favor, pedirles de que usted pueda hacer este proceso para que usted entienda básicamente la necesidad de poder llevar un registro adecuado del proceso académico que usted lleva y de la misma manera también que usted sea estudiante regular de Universidad Rural de Guatemala a través del proceso de inscripción. Proceso que efectivamente pues se va a llenar a través del formulario respectivo para que usted por favor pueda tener acceso al mismo, llenarlo con sus datos y por supuesto asignarse los cursos para este ciclo y de esa cuenta pues usted saber que tiene entonces ya todo lo administrativo correctamente realizado. Así que entonces el recordatorio por favor para que usted pueda hacerlo, quien no lo ha hecho, quien ya lo hizo pues excelente y para darle continuidad entonces a esta parte académica, a esta parte administrativa, pues usted pueda tener entonces esa relación con Universidad Rural de Guatemala. Así que mis estimados compañeros, el día de hoy entonces estamos en semana número 1, en el que vamos a elaborar y conocer específicamente los tipos de informes y las características de cada uno de esos. Usted va a elaborar un trabajo de graduación lógicamente pues con un alto nivel académico que le va a permitir a usted entonces demostrar todo el proceso que usted lleva y por supuesto también intervenir. Recuérdese usted que en el curso anterior hablábamos de la necesidad de poder entonces formular un proyecto, formular entonces un medio de solución que lleve básicamente a poder entonces desarrollar un proceso de intervención directamente a través de su participación y que eso lleve y repercute en la mejora de lo que es entonces la situación que se está investigando. Nuestro objetivo para la presente clase es entonces diferenciar claramente los tipos de informes en base a sus características. ¿Qué informes hay? ¿Cómo se realizan? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se llevan a cabo? Y sobre todo, ¿en qué momento nosotros vamos a realizar esa acción? ¿En qué momento vamos a tener que presentar un informe que conlleve pues una monografía, una tesina, una tesis y sobre todo por qué se hace necesario cada uno de ellos? Entonces, es importante que diferenciemos los tipos de informes para que usted pueda aplicarlos y de manera especial utilizarlos en su vida académica. ¿Qué son los informes entonces? Pues los informes van a contener toda la información que usted ha recapitulado durante el proceso de investigación, sea este de carácter académico, sea este de carácter científico, sea este de carácter teórico, pero que usted va a compilar en un documento de manera técnica.
Cuando hablamos entonces de estos informes, simplemente pues son las distintas formas en las que usted puede presentar este documento. Cómo efectivamente este documento va a contener la información que usted ha recapitulado, que ha recabado, que sobremanera usted viene también a presentar como creación, viene a presentar como fruto del proceso de investigación. Por lo tanto, el informe de investigación es un documento escrito que tiene el propósito de comunicar los hallazgos de un estudio. Y en este caso, cuando hablamos de hallazgos, recuérdese usted qué es lo que usted va a encontrar en la empresa, en la institución, en el que usted va a hacerse este trabajo investigativo. De acuerdo a la naturaleza de su profesión, usted va a investigar en instituciones gubernamentales, no gubernamentales, jurídicas, sociales, comunidades, establecimientos educativos, etcétera. Y entonces, lo importante del informe de investigación es que usted va a trasladar esa información recabada. Por ejemplo, hablábamos en el curso anterior acerca de, por ejemplo, las pérdidas financieras, acerca, por ejemplo, de lo que es el aumento de casos de, por ejemplo, explotación laboral. Por ejemplo, hablamos de lo que es también a nivel educativo el rendimiento académico, o sea, varios temas que nos van a llevar entonces a buscar el porqué de esas acciones. Y entonces en el informe usted va a detallar por qué precisamente está sucediendo esa acción. ¿Por qué es de que se está llevando a cabo determinada actividad? De esa cuenta, mis estimados compañeros, usted en el informe va a reseñar, es decir, va a describir, va a informar, va a redactar correctamente las ideas para que usted efectivamente pueda llegar entonces a trasladar la información recapitulada, la información recabada, la información que usted pudo obtener de fuentes primarias o de fuentes secundarias. Recuérdense que las fuentes primarias es llegar efectivamente al campo de acción, obtener la información definitivamente de las personas o de los entes que están sufriendo la acción. Ahora bien, un informe de investigación debe ser científico. ¿Por qué de carácter científico? De carácter científico porque va a responder a una estructura, va a responder a un proceso, va a responder a una metodología y especialmente va a responder a una fundamentación técnica, a una fundamentación teórica y especialmente cotejarlo con la realidad. ¿Y cómo hacemos para cotejar esto con la realidad? Usted viene, recuérdase, en nuestro instrumento especial que teníamos, denominado entonces Dominó, usted tenía ya preguntas de investigación, preguntas que efectivamente le iban a llevar a usted al campo de acción, a ver efectivamente lo que está sucediendo en ese espacio, en espacio geográfico. Y entonces usted recabar esa información y entonces tenemos acá la recopilación de datos que usted va a presentar y va a desarrollar de acuerdo al análisis estadístico. Entonces la estadística va a ser fundamental también para que nos permita a nosotros elaborar nuestros informes de investigación. Una característica fundamental entonces de la investigación a través de su informe es de que debe contar con cualidades que sean especialmente de rigor científico. ¿Por qué de rigor científico? Porque entonces no se trata de que yo me ponga a escribir algo que se me ha ocurrido. No se trata de que yo escriba por gusto. Y perdonen ustedes acá la comparación, pero en muchas ocasiones tenemos la costumbre o el mal hábito de que hoy por hoy, a través de mensajes de texto, a través hoy de las redes sociales, pues escribimos como se nos ocurra. En un informe de investigación, por favor, debe manejarse la gramática, la ortografía, a efecto de que las ideas que nosotros queremos trasladar efectivamente sean comprensibles. Bajo esa parte, entonces, el informe debe ser expositivo. Es decir, debe de tener
la finalidad de que va a tratar sobre un tema y sus resultados son en relación a ese tema. No puedo hablar, por ejemplo, si me ocurre de las pérdidas financieras y terminar hablando de la falta de practicidad de normas, porque entonces estoy sesgando la información. Los datos que ahí se presentan. No solamente se trata de tener un documento que me permita salir de un proceso, y me van a disculpar ustedes, pero muchos, para poder realizar entonces o querer obtener el título correspondiente, lo que hacen simplemente pues es empezar a hacer su trabajo de investigación y pues a como vaya quedando. Por favor, es importante que a usted el tema le llame la atención, que sea de su especialidad, que sea de su expertise. ¿Para qué? Para que usted, por favor, tenga esa posibilidad de poder entonces manejar con propiedad cada uno de los temas que ahí se van a desarrollar. Entonces tiene que explicarlos, tiene que darlos a conocer. Debe ser objetivo. ¿Por qué es importante la objetividad de la investigación? Porque debe ser algo concreto, debe ser preciso, debe ser comprensible. Cuando hablamos de algo objetivo, significa que es real. En muchas de las ocasiones, colocamos nuestros particulares puntos de vista y entonces la investigación se sesga en torno a lo que piensa el investigador. Por favor, es importante que usted mantenga la objetividad. Que si de repente al momento de estar realizando el trabajo investigativo, el trabajo de campo, usted encontró que de repente eso estaba en contra de lo que usted pensaba, sin embargo, esa es la realidad. Usted no va a sesgar la información. Y por eso es importante acá recordarles que cuando vamos a elaborar nuestro árbol de problemas, este tenga la información objetiva y real del lugar donde estoy investigando. Porque si no, entonces empiezo a sesgar desde ahí. Y si hay un sesgo, cuando llego a la comprobación de hipótesis, entonces este va a dar lugar a que yo rechace la hipótesis y no la pueda comprobar. Y si yo rechazo la hipótesis, lógicamente no puedo continuar con el proceso investigativo. Porque si yo digo, por ejemplo, las malas prácticas de los docentes provocan entonces el inadecuado rendimiento académico, y si de repente eso no es cierto, simplemente pues lo utilicé, simplemente como dicen por ahí ustedes de manera coloquial, pues me la fumé y simplemente pues me inventé esa parte. No, debo de hacer un diagnóstico que me permita la objetividad en lo que estoy investigando. Debe tener un carácter de especialización y era lo que platicábamos hace un momento. Usted debe hacer su trabajo de investigación en torno a lo que usted maneja, en torno a su especialidad, en torno al conocimiento. Y es que me he encontrado, estimados y apreciados compañeros, revisando tesis, que, por ejemplo, alguien de educación toma un tema de trabajo social. Pues qué excelente que se esté animando a tomar otro tema. Sin embargo, eso le va a requerir a usted mucho más trabajo, mucho más tiempo, porque tiene que tener el conocimiento teórico científico del tema que está desarrollando. Entonces, primordialmente es importante que usted maneje un tema de investigación de acuerdo a su especialidad, su expertise. Si usted está en ciencias económicas, definitivamente la parte económica, la parte tributaria, la parte administrativa. Si usted está en ingeniería, lógicamente, pues toda la parte de ingeniería. Si es agronómica, por ejemplo, tiene que ver con procesos de producción, con procesos de cuidado fitosanitario, etcétera. Si usted está en educación, procesos educativos. Si está en derecho, lógicamente, pues procesos jurídicos, porque si no, repito, vamos a tener entonces la necesidad de poder realizar un trabajo más extenso, más cansado. Debe mantener uniformidad. Y aquí, mis estimados compañeros, es importante que en la redacción, por favor, manejemos nosotros regularmente el uso de la tercera persona en singular. Se estableció, se verificó, se contrasta, no va a decir contrasté, verifiqué.
Regularmente, entonces, lo primordial es utilizar tercera persona en singular. Puede ser la primera en plural o la primera forma impersonal. O sea, nunca, nunca, por favor, usted, el yo, ¿sí? Por favor, eso vamos a dejarlo a un lado, porque sí he visto informes, trabajos propiamente, en donde entonces se habla del yoísmo, ¿verdad? El yo, ¿sí? Determiné, verifiqué, comprobé, examiné. No, 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 no. Es de carácter de tercera persona, a efecto de que éste entonces no lleve ideas que hayan sido sesgadas por el investigador, sino simplemente que se dé a entender lo que se investigó. Entonces, por favor, recomendación, use tercera persona. Debe tener también combinación de estructuras. En este caso, ¿qué estructuras? Van a presentarse diferentes modalidades oracionales. Y para eso, mis estimados y apreciables compañeros, es importante que usted maneje la gramática. Tristemente hoy, uno observa, inclusive profesionales, por la absorción que ha dado las redes sociales, el hecho de escribir de manera incorrecta, inclusive el hecho de pronunciar de manera incorrecta. Es importante, por favor, entonces, que su carácter investigativo, su carácter científico, le permita a usted presentar informes que efectivamente respondan a estas necesidades, que respondan a las exigencias sociales, a las exigencias científicas, y por ello, pues hoy tenemos muchas revistas indexadas, ¿verdad? Hoy tenemos acceso a informes de investigación que me puedan orientar, y entonces la lectura básicamente de los temas que yo quiero presentar, ¿para qué? Para que entonces yo pueda desenvolverme y pueda entonces utilizar enunciados. Cuando estamos hablando de una manera enunciada, estamos refiriéndonos a que estamos dando a conocer algo que impacte, algo que transforme, también argumentos, es decir, ¿por qué está sucediendo X o Y situación? Cuando hablamos de argumentos, estamos indicando entonces, estimados compañeros, por ejemplo, que nosotros estamos estableciendo el porqué de las cosas. Por ejemplo, usted determinó efectivamente que sí, las inadecuadas prácticas metodológicas están provocando el bajo rendimiento. Entonces, el argumento es el no contar con un proceso de actualización metodológica docente provoca que haya entonces bajo rendimiento académico. La no aplicación de normas técnicas en el aspecto jurídico provoca entonces que haya ¿qué? Que haya entonces de repente pues la inaplicabilidad de cierta norma jurídica. El no contar con controles internos va a provocar que haya entonces pérdidas financieras. Entonces se da cuenta cómo efectivamente usted, mi estimado y apreciable compañero, puede entonces argumentar, puede buscar entonces de qué manera y de qué forma presentar esa información que convenza. Y sobre todo informe debe de contar con secciones específicas. ¿Qué secciones? Ya vamos a ver cómo se conforma el informe de investigación que usted va a presentar a Universidad Rural de Guatemala, pero debe llevar la parte metodológica, la parte del marco teórico, la parte expositiva, la parte propiamente en el que usted está presentando su propuesta de solución, y entonces describirla. Es decir, que usted va entonces a contarme, va a venir a decirme cómo usted piensa solucionar esta problemática. Entonces tiene una estructura. Y, como lo habíamos mencionado también y volvemos a repetir, debe tocar un tema único. Es decir, usted debe de desarrollar un tema central. No tomar en cuenta entonces simplemente pues temas que no tienen nada que ver con lo que es entonces el tema investigado. De esa cuenta, por favor, usted debe centrarse en el tema que usted está investigando. Si es rendimiento académico, lógicamente, todo rendimiento académico. Si son pérdidas financieras, pérdidas financieras. Si aumento de casos de
femicidio, por ejemplo, pues todo lo que tenga que ver con el sustento técnico, legal y científico de este problema. Debe tener un formato estandarizado también. El informe debe ser estándar, o sea, no queda a criterio del investigador. La investigación debe responder a la estructura que le pide. Normalmente en este caso, Universidad Rural de Guatemala le pide a usted una estructura que debe respetar, que debe de llevar a cabo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con GTZ, lo mismo sucede con la Unión Europea, en donde entonces ellos tienen ya arquetipos, tienen estructuras definidas para que el trabajo de investigación responda a esas necesidades. Por lo tanto, entonces el trabajo de investigación, el informe mismo, debe de cumplir con ciertas reglas académicas universales, como lo son, pues, normas para poder referenciar y citar fuentes primarias o secundarias. De aquí la necesidad que usted, por favor, retome. Yo sé que lo ha venido manejando, pero es importante que juntos vayamos entonces nosotros recordando cómo es que se hace necesario el uso de normas APA. Acá en Guatemala se ha estandarizado el uso de normas APA para trabajos de graduación y trabajos científicos. Por supuesto, existen otras normas, las normas Harvard, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son utilizadas las normas ISO, etcétera. Sin embargo, para trabajo de investigación, usted, por favor, debe de mantener un formato estandarizado. En este caso, la aplicación de normas APA, que vamos a ir viéndolo poco a poco, cómo entonces nosotros utilizar eso. ¿Por qué? ¿Por qué se hace importante el uso de normas APA y por qué es importante referenciar y citar las fuentes primarias y secundarias? Cuando usted hace, de repente lo hizo en una oportunidad, todos de manera pues involuntaria, de repente lo hicimos en su momento cuando desconocíamos este proceso, cuando en la misma universidad nos dejan trabajos de investigación, ¿verdad? Trabajos de investigación, entre comillas, porque a veces, muchas veces, lo que hacemos es copiar y pegar, ¿verdad? Copiamos, pegamos, eso se convierte en delito. ¿Por qué? Porque estamos plagiando una información que no es nuestra. Un trabajo de investigación, un informe de investigación, va a llevar efectivamente a que usted, por favor, pueda considerar el aportar, pueda considerar que efectivamente usted está investigando y está obteniendo la información. Y que si usted utilizó algún medio, una fuente primaria, una fuente secundaria, para fortalecer ese proceso de investigación, entonces usted debe darle el crédito a quien corresponda. Entonces ahí es donde se hace necesaria la aplicación de normas APA. ¿Por qué? Porque entonces usted está indicando, según Pérez 2015 dijo, estableció, comparó, emitió, etcétera. Entonces usted está utilizando esa expresión que va a permitir que en el informe se entienda que usted no es dueño de ese apartado, sino que usted utilizó una información encontrada en libros, en textos, en revistas, en enciclopedias, en informes, y por lo tanto le está dando la autoría a quien corresponda, el crédito. Por eso es importante aplicar normas. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de Universidad Rural de Guatemala, le va a exigir a usted la aplicación de normas APA. De acuerdo con ello, entonces, los informes que se van a presentar en cualquier proceso de investigación pueden ser de tres maneras y va a depender del grado en el que usted efectivamente hace la investigación. ¿Cuáles son estas tres modalidades? Pues básicamente tenemos la monografía, la tesina y la tesis. Vamos a iniciar a platicar sobre la monografía. Cuando hablamos de monografía, básicamente es un trabajo de carácter fundamental. Es decir, en el que usted va a buscar información teórica en libros, en revistas, en enciclopedias, y va a hacer una compilación y comparación. ¿Qué dice autor A versus autor B? ¿Qué dice el autor C? Y luego usted emite una opinión de manera ecléctica o simplemente defendiendo a uno de los autores según su postura. Entonces usted va a describir lo que dice cada autor. Y entonces, normalmente la monografía son los trabajos que hemos hecho en universidad, ¿verdad? Donde usted le dice, bueno, vamos a investigar, por ejemplo, a mí se me ocurre un tema sobre qué es el control interno. Entonces viene usted a compilar, busca información y
y entonces usted presenta una monografía. Lo malo es que muchas veces nosotros hemos hecho ese tipo de trabajo, pero no le damos el crédito que corresponda. Entonces, hoy por hoy va a ir cambiando y usted sus trabajos lo va a hacer de manera más técnica, más profesional. Y entonces, una monografía es de carácter bibliográfico, es decir, buscar información que tenga que ver con libros, revistas, enciclopedias, etcétera, de un tema que usted efectivamente está desarrollando. Y por supuesto, algo fundamental acá, y va a pasar en cualquier proceso científico, que usted deba delimitarlo. ¿Cuáles son estas delimitaciones, estimados compañeros? La delimitación temporal. ¿A qué nos referimos con la delimitación temporal? Nos referimos a esto cuando usted, por ejemplo, y recuérdese, vamos a ir recordando el árbol de problemas. Decíamos ahí, en los últimos 5 años. Entonces ya le está dando un carácter temporal, está delimitando, porque está pensando hacer esa investigación y analizando los últimos 5 años. Entonces, por eso lleva una delimitación. Segundo, una delimitación geográfica. ¿Por qué? Porque no vamos a investigar el universo, ¿verdad? No vamos a investigar todo el mundo, no vamos a investigar todo el país, todo el departamento. Por eso vuelvo otra vez al árbol de problemas. Usted decía en la escuela, en la institución tal, de tal lugar, ¿sí? Entonces estamos haciendo una delimitación geográfica. Usted va a decir, muy bien, voy a hacer mi investigación en la escuela, pues, Simón Gramajo, en la escuela X, en el Instituto Y. Voy a hacerlo en el organismo judicial, pero sección San Marcos, por ejemplo, sección Quetzaltenango. Voy a hacer la investigación en la oficina contable, el buen contador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces usted sabe que está delimitando de manera geográfica. Luego también, tener una delimitación teórica, que es aquí donde hablábamos hace un momentito, del tema que estamos trabajando. Si usted está trabajando, vuelvo por ejemplo al caso de educación, está trabajando procesos educativos, no va a hablar nada que ver con otros temas. Rendimiento académico, muy bien, ¿qué es educación? Proceso de educación, todo lo que tenga que ver con educación. Si está trabajando temas económicos, estamos hablando, por ejemplo, de pues pérdidas financieras, tiene que ver el área financiera, que es la contabilidad, que son estados financieros, etcétera. Está hablando a nivel de ingeniería sobre procesos de producción, entonces, ¿qué es el proceso de producción? ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas, etcétera? Entonces, vea usted, es importante que usted pueda delimitar de manera teórica. De esa cuenta, usted va a permitir entonces que su trabajo efectivamente busque la información en torno a lo que se está investigando. La monografía básicamente tiene una extensión breve, puesto de que no persigue algo que demostrar, sino que simplemente pues es más de carácter reflexivo, ¿verdad? Es un ensayo en donde usted busca información teórica, viene, la compila y por supuesto eso le permite a usted pues ya tener idea de temas que definitivamente pues le vayan a orientar a usted en un proceso investigativo. Es importante que en la monografía, por favor, se pueda destacar las fuentes que respaldan esta investigación. Normalmente son de tipo secundaria, es decir, libros, revistas, etcétera. Ya información hecha, por supuesto, por otros que usted viene a recopilar y que, por supuesto, usted tiene que darle el crédito correspondiente. Si no, caemos nuevamente a lo mismo, ¿verdad? El que podamos nosotros realizar trabajos que nos lo atribuyamos, pero que efectivamente no son nuestros. Entonces, es importante referenciar. Para eso aplicamos normas APA. Otra de las características de la investigación y que nos va a llevar entonces a poder presentar informes es la tesina. La tesina, pues, es un término medio entre lo que es entonces la tesis y la monografía. La tesina, pues, tiene un carácter un poquito más analítico, más profundo, y que nos va a llevar entonces a que ahora sí comparemos y por supuesto tomemos entonces ahora la necesidad de emitir una opinión. La tesina entonces se parece a una tesis, pero no llega a serlo, puesto que simplemente su extensión es más corta.
Cumple muchos requisitos de una tesis, por supuesto, que en este caso es la recopilación de información, pero sobre todo es su redacción. O sea, debe ser académico. Cuando hablamos de redacción académica, nos estamos refiriendo a que se trate un solo tema, a que debe respetar normas, a que se deben de aplicar procesos técnicos. Y por supuesto, acá, mis estimados compañeros, es importante que la redacción técnica sea la que prevalezca. Muchos de nosotros manejamos jerga y por supuesto, también las ciencias tienen su propia jerga, ¿verdad? No es lo mismo hablar de un auto y usted coloquialmente lo escucha, ¿verdad? Es que es un auto, un automóvil, pero desde el punto de vista jurídico, recuerde usted que un auto es un instrumento jurídico. Entonces, al final, usted va a manejar jerga, pero que sea técnica, ¿verdad? No jerga en el hecho, en el sentido de que utilicemos los barbarismos, utilicemos expresiones que no, pues, viene al caso en una investigación. Entonces, por eso su redacción debe ser académica, debe respetar lo relacionado con lo que es entonces todo el proceso gramatical. El objetivo de la tesina es demostrar que el estudiante esté capacitado para poder elaborar un trabajo de investigación, es decir, mediante la tesina el estudiante exponga, el investigador exponga, pero también argumente. ¿Y qué es la argumentación? Decir, bueno, el por qué suceden las cosas y las comparaciones efectivamente. Dice, bueno, Escobar 2020 dice que, y empezamos. Sin embargo, eso lo podemos contrarrestar con lo que dice Pérez en el 2018. Pero, de acuerdo a un análisis crítico, entonces se establece que usted ya empieza a argumentar, empieza a exponer, y de hecho, la monografía entonces simplemente va a recopilar la información. La tesina ahora viene y hace comparaciones, hace observaciones, toma argumentos, defiende, refuta o simplemente pues también propone teorías, defiende axiomas, defiende entonces lo que ha leído, defiende autores o también contrasta a estos autores, porque entonces no es lo mismo que alguien me diga que yo pueda hacer cierta acción, que yo pueda realizar cierto proceso de investigación en determinado tema si no se adapta a la realidad. Entonces, mis estimados y apreciables compañeros, acá en la tesina su carácter es de redacción académica y su carácter es argumentativo, porque ya va a reflejar la postura que tiene el investigador acerca del tema que está investigando y sobre todo también entonces saber cuál es el punto de vista que éste presenta para el tema investigado. La tesina, por lo tanto, entonces no aporta datos nuevos, sino solamente pues aporta puntos de vista de un tema investigado, ya que su propósito básicamente es trasladar información que permita un análisis teórico, que permita un análisis académico, que permita un análisis que facilite la redacción, que sobre todo permita entonces que mediante la tesina pues se pueda respaldar lo que dice el investigador a través de fuentes secundarias. Y las fuentes secundarias, dijimos, van a ser libros, van a ser revistas, van a ser enciclopedias, en donde ya hay información que me sirve entonces para que yo pueda comparar, para que yo pueda entonces elaborar y tomar en consideración una conclusión. Y por supuesto la tesis, que es el trabajo de carácter científico que usted va a realizar. Se trata de una investigación profunda de carácter teórico y experimental. ¿Por qué de carácter teórico? De carácter teórico cuando nosotros estamos buscando la información que sustente el tema. Y recuérdese, cuando hacíamos nuestro dominó, elaborábamos nuestro dominó, hacíamos ahí, desplegábamos un listado de mínimo 10 temas que tengan relación con lo que es entonces el tema investigado. Y esto entonces me va a servir para que yo haga una compilación teórica y sobre todo una sustentación del mismo. Ahora, experimental, normalmente experimental será para los compañeros de ciencias agronómicas, por ejemplo, en donde se me ocurre van a hacer experimentos mediante parcelas para la producción. Y cabe resaltar acá una anécdota.
hace aproximadamente 12 años, un estudiante viene, por ejemplo, y hace pues un experimento. Y él quería demostrar la fertilización del rábano mediante pues orina humana. Y efectivamente pues produjo. Sin embargo, entonces, lo que él estaba pretendiendo demostrar era la producción que existe. Sin embargo, recuérdese usted, si pues es un elemento que no ha sido tratado, entonces esto va a provocar contaminación, ¿verdad? Sin embargo, el experimento pues se hizo, dio sus frutos, pero entonces ahí es donde hay experimentación. Ahí es donde cabe precisamente la experimentación. Entonces mis compañeros de ciencias agronómicas muy bien pueden trabajar parcelas que permitan la experimentación. La base fundamental entonces de la tesis es la hipótesis. Que recuerde usted que la hipótesis no es más que un supuesto en el que el investigador entonces está determinando qué quiere hacer. Y sobre todo en el caso nuestro, la hipótesis no nos va a crear complicaciones porque nace entonces del árbol de problemas. ¿Se recuerdan ustedes que al tener nuestro árbol de problemas bien elaborado, podemos emitir una hipótesis, que también hay diferentes tipos de hipótesis que la vamos a ir viendo? Pero entonces la hipótesis es simplemente el hecho de yo pensar qué es lo que está provocando. Y entonces es un supuesto que tiene que ser comprobado o refutada en la realidad mediante la investigación. ¿Y cómo hacemos esta investigación? Llevando definitivamente el trabajo de campo, ¿verdad? La tesis entonces, por lo tanto, persigue que el investigador aporte nuevo conocimiento sobre una temática analizada. En el carácter experimental que ya hablamos, por ejemplo, pues, ¿cuál fue la conclusión del experimento? Si eso no es factible, la fertilización del rábano mediante orina humana, por ejemplo, en el ejemplo que había mencionado, sí o no. Viene otro de carácter experimental también, es decir, bueno, ahora, si se pudo fertilizar, sucede, por ejemplo, que cuáles son las propiedades que tienen estos rábanos si no fueron contaminados. Entonces, vea usted cómo es que hay un aporte nuevo, un conocimiento nuevo. En la parte académica, por ejemplo, en el caso de los estimados y profesionales con ciencias económicas, educación, trabajo social, otras carreras, el carácter de conocimiento nuevo lo va a tener el hecho de que usted va a aportar ahora la necesidad, por ejemplo, de poder entonces considerar cuál es la solución a determinado problema. Por ejemplo, la necesidad de poder reformar cierto artículo de una determinada ley, mis estimados y apreciables compañeros de ciencias jurídicas. Entonces ya hay un aporte nuevo, la inaplicabilidad de ciertas leyes. Entonces usted lo está haciendo más positivo. Pues de repente es un derecho vigente, más no positivo. Entonces usted está haciendo que esto sea positivo, que se pueda aplicar. Entonces es importante que usted en la tesis pueda presentar información relacionada con datos que coadyuven a tener entonces información fidedigna. De acuerdo con eso, mis estimados compañeros, ¿cuál es la estructura del informe de investigación de la tesis que Universidad Rural de Guatemala le va a exigir a usted, le va a pedir? En primera instancia tenemos 2 tomos. El tomo 1 que contiene carátula, donde va la información básicamente del investigador, las contracarátulas, información entonces de carácter académico, fin del documento en donde se indica la responsabilidad del investigador, que no es Universidad Rural de Guatemala, sino el investigador el que efectivamente está presentando esta información. El prólogo que tiene que ver con el carácter académico de la investigación, el por qué se está haciendo la investigación, la presentación que contiene de qué carácter se hace la investigación, la introducción que va acá al inicio del informe. Sin embargo, mis estimados y apreciables compañeros, quiero comentarles, la introducción se hace al final. Un poquito contradictorio, ¿verdad? Decir, bueno, ¿por qué va al inicio la introducción si tiene que ser pues hecha al final? Simplemente porque la introducción es un resumen general de todo lo que tiene la investigación. Y entonces usted tiene que convencer en esta parte al lector de la necesidad de poder leer su informe de investigación. En el planteamiento del problema, simplemente cómo está el problema, cómo se presenta, en qué consiste el problema, luego la hipótesis que nace del árbol de problemas. Entonces no necesitamos hacer mayor esfuerzo más que el hecho de tener nuestro árbol de problemas, los objetivos que también nacen del árbol de objetivos, que va a ser de carácter general y específico. Entonces recuérdese usted, es importante acá los instrumentos que ya hemos elaborado, la justificación, que básicamente es el por qué estamos haciendo investigación,
por qué efectivamente nosotros estamos entonces presentando esta información y por qué la necesidad de poder hacer la investigación, la metodología que va a contener métodos y técnicas, los métodos, por ejemplo, el inductivo, deductivo, el método del marco lógico que estamos usando para la investigación, técnicas para recopilar información tales como, por ejemplo, boletas de encuesta, entrevistas, guías de observación, etcétera. Entonces tenemos técnicas que aplicar. El marco teórico, que es el sustento teórico de la investigación, que dicho sea de paso acá, pues van a ir los 10 temas que se les ha requerido en el dominó y que debe tener una extensión entre 60 y 70 páginas para que usted entonces busque la información que le permita tener sustento en lo que está presentando. La comprobación de hipótesis que se hace mediante la aplicación de las técnicas, normalmente boletas de encuesta, boletas de investigación, y por lo tanto entonces estas deben de ser analizadas y al analizarlas de manera entonces estadística usted emite conclusiones y recomendaciones. La conclusión principal básicamente es la comprobación de la hipótesis, ¿verdad? Porque usted propuso una hipótesis y ahora entonces la está comprobando. Si la refuta, si la rechaza, ahí llegaríamos y básicamente no podríamos continuar. Por eso es importante entonces que las conclusiones me permitan comprobar la hipótesis. Y luego en las recomendaciones viene acá los medios de solución. ¿Qué usted está recomendando? ¿Qué está dejando indicado para que pueda realizarse este proceso? La bibliografía que básicamente va a contener entonces toda la información relacionada con lo que usted investigó, los anexos que contienen básicamente, por ejemplo, el árbol de problemas, el dominó, la hipótesis, el árbol de objetivos, medios de solución, el diagrama donde usted pues vio la solución a la problemática, la matriz de estructura lógica y otros que sean necesarios como las boletas de investigación. En el tomo 2 tenemos la carátula, contracarátula, el fin de documento, que básicamente es la responsabilidad del autor, el prólogo que ya dijimos en la parte académica, la presentación que contiene la investigación, el resumen acá es una síntesis de lo que tiene el primer tomo y conclusiones y recomendaciones especiales para poder darle solución al documento. Y la parte primordial del tomo 2 van a ser los anexos, que en primer lugar es la propuesta de solución ya desarrollada, descrita, la matriz de estructura lógica en donde se establece cómo se va a desarrollar este proceso. Y por supuesto, entonces, de manera general, tenemos acá un cuadro comparativo que nos va a reflejar lo que hemos platicado el día de hoy, que es la monografía, que es pues un tema particular y es un trabajo escrito y sistemático, que es de carácter teórico, la tesina, que básicamente es un trabajo académico, que va a tener una extensión entre 40 y 60 cartillas. ¿Qué es eso? Simplemente pues 40 o 60 páginas que comprenden media carta, entonces eso es una cuartilla. Y por supuesto la tesis que va a contener entonces un trabajo de carácter científico y es inédito. ¿Qué significa inédito? Que es único. Cabe acá resaltar, mis estimados y apreciables compañeros, por favor, que cuando hablamos de carácter inédito, nos estamos refiriendo a que no ha sido investigado. Y acá es importante, por favor, recordar a los estimados y apreciables compañeros de ciencias jurídicas de que para que puedan elaborar un trabajo de graduación debe de contar con una negativa emitida por el Colegio de Abogados y Notarios en el que el tema que usted está investigando no ha sido investigado. Y entonces así de esa cuenta, pues poder tener la oportunidad de desarrollar su proceso de investigación. Entonces, mis estimados compañeros, tenemos ahí unas preguntas en pantalla que les pido de favor puedan responder para ir entonces nosotros comprendiendo lo que hemos platicado en nuestra primera clase. Sean bienvenidos nuevamente, pues, a los compañeros que no están en el grupo de WhatsApp, por favor, perdón, el grupo de Telegram, por favor, agregarse, se dio ahí pues al inicio el link correspondiente y si no, pues con mucho gusto también poderles apoyar. Dios me los bendiga, éxitos en esta nueva jornada, éxitos en este nuevo ciclo. Hasta una próxima.